Hola, ¿qué tal? En este video seguimos con la explicación de las fórmulas de derivación, fórmulas algebraicas todavía, son las fórmulas 7, 8 y 9. Vamos primero por la fórmula 7, que es la derivada de una constante por una función. Esta fórmula se parece a la que ya vimos de constante por una variable, y de ahí se desprende, de esta misma se desprende la de constante por una variable. Fíjate que la derivada de una constante por una función es igual a dejar la constante afuera y después multiplicarlo por la derivada de la función. Si esta función la cambiáramos por una x, entonces tendríamos la derivada de x, la derivada de una variable, que nos da 1. Y 1 por la constante sería solo la constante, que es lo que refiere a la derivada de la fórmula 4. Entonces, si te fijas, pues es lo mismo, solamente que aquí vamos a ampliar este concepto y vamos a generalizar la función, no solamente como una variable, sino como una función más grande, una función polinómica mayor a la simple variable, ¿sí? Entonces, si tenemos ese caso de una función diferente a la que sea solamente una variable, vamos a sacar la constante y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función. Vamos a ver un ejemplo. En este tenemos 8 por, y dentro del paréntesis aparece una función cúbica, x al cubo menos 4x cuadrada más 5. Cuando tenemos este caso es en el que conviene aplicar la fórmula 7, en el que vamos a sacar la constante, es decir, vamos a escribir el 8 afuera y vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Vamos a derivar la función u. La función u pues es esta que aparece aquí, x al cubo más menos 4x cuadrada más 5. Esta es la función que vamos a derivar, ¿sí? Entonces, a partir de este ejemplo, a partir de este nuevo renglón, de este nuevo resultado, es que vamos a observar que ahora la derivada aparece a partir o después del 8, ¿sí? Entonces, la derivada ahora implica solamente esto. Y para derivar esto, pues acuérdate que cuando tenemos sumas y restas de funciones, lo que realmente vamos a aplicar es la fórmula 6 para simplemente despejar o derivar cada una de estas por separado y al final solamente sumar y restar los resultados o expresar solamente las sumas y las restas, que es realmente lo que hacemos. Entonces, derivada de x al cubo es la fórmula 3, x a la n tiene forma de x a la n, entonces esa formulita, espero me sigas con tu formulario, esa formulita dice baja la potencia, luego multiplícala por la variable y a la variable réstale 1 a la potencia. Si está en 3, entonces le quitamos 1, va a quedar en 2, 3x cuadrada. Esa es la derivada de x al cubo. Aparece un menos, entonces agregamos menos y ahora la derivada de 4x cuadrada. El 4 es una constante, la x es una variable y el 2 es una potencia. Entonces tenemos la forma de constante, variable y potencia, que es la fórmula 5. Y la fórmula 5 dice, multiplica la constante por la potencia. Entonces 4 por 2 nos da 8, deja la variable y a la potencia quítale 1. Está en 2, si le quitamos 1, queda en 1 y ya sabemos que ese 1 que iría aquí como potencia pues no se escribe. Y luego ya seguimos con la derivada de 5 más la derivada de 5 que es 0, ¿verdad? Y pues ya sabemos que este más 0 lo podemos quitar y solamente dejar 3x cuadrada menos 8x. Pero ese resultado es solamente el resultado de esta derivada. Aún falta multiplicar este resultado por el 8, ¿sí? Por este 8, por la constante que sacamos. Entonces el resultado final será 8 por 3x cuadrada, que nos da 24x cuadrada, menos 8 por 8, pues son 64, entonces menos 64x. Y listo. Con eso terminamos ahora sí esta derivada aplicando la fórmula 7 en principio, pero si te fijas después aplicamos la fórmula 6
para separar estas, y después la fórmula 3, la fórmula 5 y la fórmula 1. En realidad, en las próximas fórmulas vamos a estar aplicando la última que vemos y gran parte de las anteriores, por no decir que todas. Vamos a otro ejemplo, esperando que te quede aún más claro. En este ejemplo otra vez tenemos una constante y tenemos esa constante multiplicada por una función. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar la constante, que es un menos 9 en este caso, y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función. Listo, aquí aparece ya la función. Y ahora tenemos sumas y restas en esta función. Por lo tanto, lo que implica es la fórmula 6. Con la fórmula 6, acuérdate que separamos y vamos a derivar este 3x a la menos 2, luego vamos a derivar x cuadrada y al final vamos a derivar 1 sobre x. Y entonces aquí podemos escribir, si tú quieres, de una vez el menos 9 para que no se nos vaya a pasar. Y ahora sí, a partir de ese, pues entonces empezamos a derivar. Derivada de 3x a la menos 2. El 3 es constante, la x es variable y el menos 2 es una potencia. Entonces es fórmula 5 y la fórmula 5 dice, multiplica la constante por la potencia. 3 por menos 2 nos da menos 6. Y luego escribe la variable y a la potencia quítale 1. Tenemos la potencia en menos 2, si le quitamos 1 queda en menos 3. Luego, aparece una suma, entonces escribimos suma. Derivada de x al cuadrado, no tiene constante diferente a 1, por lo tanto es una variable elevada a una potencia. Fórmula 3 y dice, baja la potencia, multiplícala por la variable y a la potencia quítale 1, pero como la potencia es 2, al quitarle 1 nos quedaría en 1 y ya ese 1 no se escribe. Luego menos la derivada de 1 entre x. Aún no tenemos una fórmula para derivar una fracción o una división, pero sí podemos hacer el cambio aquí. Acuérdate que 1 entre x es lo mismo que x a la menos 1. ¿Sí? 1 entre x es lo mismo que x a la menos 1. Lo explico aquí. Si tenemos 1 entre x, acuérdate que hay una propiedad de las leyes de los exponentes que dice que esta x que tiene potencia 1 se puede cambiar al numerador, pero cambiándole la potencia, entonces al signo de la potencia. Entonces en vez de quedarnos como x a la 1, nos quedaría como x a la menos 1. Y la derivada, ahora sí, de x a la menos 1, pues va a ser bajar la potencia, porque sigue siendo la fórmula 3, bajamos la potencia es menos 1, entonces menos 1 por x, y ahora esta x quedaría como potencia a la menos 2, ¿sí? Porque menos 1 le quitamos otro 1, pues nos quedaría en menos 2. Y listo, así es como ya tenemos la derivada de esta función. Ahora lo único que sigue pues es simplificar. Vamos a simplificar este resultado, lo voy a hacer en un renglón más. Vamos a simplificar y lo único que resta pues son las operaciones de los signos. Nos queda por hacer las operaciones de los signos y la multiplicación por el menos 9. Y entonces es menos 9 por menos 6. Primero menos por menos pues se hace más. 9 por 6 son 54. Y es la misma variable con la misma potencia porque solamente estamos multiplicando por el 9. 54x a la menos 3. Más 2 por el menos 9. Entonces nos va a quedar menos 18 x, porque solamente estamos multiplicando por el menos 9. Y aquí hay un triple signo. Primero, menos por menos
es más, y por este menos pues nos queda menos. Y 9 por 1, menos 9. Menos 9, x a la menos 2. Y listo. Con eso ya terminamos la derivada de este ejemplo, de esta función. Vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo te lo dejo a ti. Pausa tu video, resuélvelo y ya que lo tengas resuelto, vuelve a darle seguir a tu video, ¿sale? Espero que sí hayas resuelto el problema. Si lo hiciste así, ahora puedes comprobar. El resultado es 10 menos 12x a la quinta sobre 3. Aquí puedes ver el proceso. Primero sacamos el 2/3 y derivamos lo que está en la función. Derivada de 5x es 5, derivada de x a la 6 es 6x a la quinta y respetamos la operación, que es la resta. No hubo ningún cambio de signo porque todos los números de aquí son positivos. Y al final pues le ponemos nada más el 1 aquí al 5 menos 6x quinta para hacer la multiplicación por la fracción del 2/3. 2 por 5 y 2 por menos 6x quinta y al final nada más el 3 por 1. Y así es como obtenemos este resultado. Espero que sea correcto tu resultado y que puedas seguir con los otros problemas de tus actividades. Los siguientes, las siguientes fórmulas te las explico en los siguientes videos.